Como lo hacemos domingo a domingo, quiero iniciar con un pensamiento tomado de la Escritura para que durante el tiempo que estemos reflexionando juntos, esto esté en nuestros corazones. Efesios 4, 31 y 32. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y el mensaje de estas palabras, lo que Dios nos dice este día a nosotros es lo siguiente: abandona toda amargura, no permitas que el dolor se quede a vivir en tu corazón, haz a un lado la furia y el enojo, no dejes que la herida gobierne tus pensamientos ni tus palabras. Cuida tu boca, no respondas con palabras ásperas, no uses tus labios para herir o acusar o destruir, no hables mal de los demás, aunque te hayan lastimado. Apártate de toda conducta que me cause tristeza. Si no lo haces, también dañarás tu alma. No alimentes el resentimiento, no guardes deseos de venganza, no permitas que la ofensa endurezca tu corazón. En lugar de todo eso, sé amable, responde con mansedumbre, trata a los demás con cuidado y ternura, conserva un corazón sensible y limpio, compasivo delante de mí, perdona a los que te han ofendido, entrégame todo lo que te hicieron, deja en mis manos tu causa, tu dolor y tu justicia, y nunca olvides que yo ya te perdoné porque Cristo murió en tu lugar. La cruz es la más excelsa expresión de misericordia que Jesús tuvo por ti y por mí, y ahora te llamo a extender mi misericordia a los que te hirieron, te dieron la espalda y te maltrataron. Y eso lo decimos en el nombre de Jesús. Como se están dando cuenta, lo que Dios hoy nos quiere hablar es acerca de un corazón perdonador como el que tenía Jesús. Dice Pablo a los colosenses: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y Pablo repite este mismo pensamiento también en la carta a los Efesios. En la traducción Reina Valera 60 dice: sopórtense unos a otros. Significa sufrir, tolerar, consentir, aguantar, tener paciencia y ser comprensivos unos con otros. Aguanta, compadre. Aguanta al que te hace daño. Si hiciéramos aquí una paráfrasis, que no es otra cosa que una explicación sencilla de este pasaje de Colosenses, diría algo así como esto: cuando fallen, tengan paciencia unos con otros. No sean duros con las debilidades de los demás. Si alguien los lastima, decidan perdonarlo de corazón. El perdón es una decisión. Recuerden que el Señor también tuvo misericordia de ustedes y los perdonó. Por eso, así como Cristo los perdonó, ustedes también deben perdonar a los demás. Hay un mensaje en lo que hizo Jesús con los discípulos, lavándoles los pies. Y lo que había en esa escena era quizá algo así como la representación gráfica que está delante de ustedes: una toalla y una vasija. A mí me llena siempre de asombro que Jesús decidió humillarse, y lo hizo muchas veces durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, cuando él oró en el huerto de Getsemaní, se hizo menos porque él en ese momento reconocía la soberanía de Dios. Y esto más o menos lo puedo entender. Pero confieso que no puedo comprender es por qué Jesús se arrodilló para lavarle los pies a sus discípulos. El Señor sabía que la hora estaba cerca
Comprendía que iba a dejar el mundo para poderse volver a reunir con su Padre Celestial. Y Jesús amó tanto a sus amigos que en la última cena que tuvieron juntos, lo que había en su corazón era poder demostrarles que los amaba. Porque el amor de Jesús no tiene límite. Y leemos el recuento en el Evangelio de Juan, y dice, antes de la celebración de la Pascua, esta es la Reina Valera, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Otra de las traducciones, esta última frase dice, ahora les mostró toda la plenitud de su amor. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Otra traducción de la Biblia dice que el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Y Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, que había venido de Dios y que iba a regresar a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Vamos a situar esta escena. Ese día en particular, seguramente fue un día agotador para todos. La ciudad de Jerusalén hervía de visitantes porque celebraban la fiesta anual más importante del calendario judío, que es la Pascua. Y la instrucción de Dios era que donde quiera que estuvieran los judíos dispersos, regresaran ese día a Jerusalén a celebrar la Pascua. En esa época del año, las calles estaban llenas de polvo y también estaban llenas de viajeros. Había personas que habían venido para escuchar las enseñanzas del maestro de Galilea. Y por otro lado, Jesús y sus discípulos estaban muy lejos de sus hogares como para regresar. Y en ese momento yo creo que lo que todos deseaban, más que otra cosa, era un poco de agua que pudiera refrescarlos. Los 12 entraron a la habitación, se reclinaron alrededor de la mesa. En aquellos tiempos no se sentaban a la mesa, sino que se reclinaban, así era como comían. Y seguramente en la pared colgaban toallas y en el piso habría una jarra con agua y un lebrillo, dice la Biblia, una palangana. Estos eran enseres sencillos, como si fueran testigos silenciosos para que alguno de los asistentes se ofreciera a lavar los pies de los demás. Esta era la costumbre. Tú ibas a una casa de una persona judía ahí en Jerusalén y lo primero que te decía es, pásale, no le decía estás en tu casa, les demostraba que estaba en su casa porque al visitante le lavaba el de la casa los pies. Tome nota, el día que me inviten a su casa, ¿es bíblico esto? Entonces, ahí estaban estos enseres, pero ninguno de los discípulos se ofreció a servir a sus amigos. La no acción es muy elocuente. Y después de algunos minutos, pues entonces Jesús se puso de pie, se quitó la parte externa de su vestido, usaban dos prendas, una era la interior, por llamarla de alguna manera, una túnica larga, y sobre esa venía otra, una especie de chaleco, nomás que igualmente largo. Se quita esta parte externa y lo que siguió es que se ciñó una toalla a la cintura, tomó la vasija para el agua, se arrodilló delante de sus discípulos y se acercó a ellos uno por uno. Desamarró las sandalias, con cuidado colocó los pies
de cada discípulo dentro de esta vasija con agua. Después los lavó. Y quiero resaltar que fue uno por uno, un pie sucio y maloliente, seguido de otro pie sucio y maloliente. Y así lo hizo hasta lavar los 24 pies que estaban ahí. En los días de Jesús, lavar los pies de otra persona era una tarea que se le dejaba al sirviente de los sirvientes. Si ya de por sí era feo ser sirviente, pues resulta que había el peor con I. Había el sirviente de los sirvientes, a él le tocaba esta tarea. Es como las tareas del hogar, que me han dejado las manos todas agiosas, ¿cómo se dice? Ajadas, porque acá está el siervo de la sierva. Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús con todos sus discípulos. La toalla y la vasija era lo que acompañaba a los esclavos. Pero el hecho de traer una vasija y la toalla también los marcaba y los señalaba entre los demás sirvientes. Nadie quería agarrar la toalla. En el texto del Evangelio de Juan que leímos, la persona que llevaba la toalla y la vasija era el Rey del universo. Esas mismas manos que le dieron forma a las estrellas. Ese día lavaron los pies malolientes de personas comunes en un poblado en Medio Oriente, sin importancia, dominado por Roma. No podía ser más grande el contraste. Imagina esos dedos que moldearon las montañas y los valles. Ahora estaban limpiando los pies de 12 comerciantes y pescadores sencillos. Y la persona a quien todas las naciones un día se van a inclinar para adorar, en esa hora decidió arrodillarse con toda humildad delante de sus discípulos para servirlos. Le quedaban pocas horas de vida. ¿Qué hubieras hecho tú en esas pocas horas de vida? ¿Les hubieras lavado los pies a tus vecinos? ¿Les lavarías los pies a tu familia? Yo digo, qué maravilloso. Solo unas cuantas horas antes de su muerte, la preocupación de Jesús era demostrarle a sus discípulos que los amaba entrañablemente. La Biblia no lo dice, pero yo estoy casi seguro que lo que guardaron en el corazón estos discípulos, entre otras muchas cosas, de Jesús fue la última cena. La traición de Judas seguramente, pero también el lavado de los pies. Porque con estas acciones que hacía el Señor, más que levantar o quitar el polvo y la mugre, Jesús estaba desvaneciendo muchas dudas y confusiones en el corazón de sus amigos. Te digo una cosa, Jesús conocía hasta el último detalle el futuro de los pies que esa noche estaba lavando. Él conocía que esos 24 pies no los seguirían al día siguiente. Tampoco se ocuparían de extender el reino de Dios al día siguiente. Esos pies iban a huir, iban a tratar de escapar de la espada de Roma que estaba amenazándolos de muerte. Solo un par de pies. Ahí ven los pies de Juan. Ese es el único que estuvo con Jesús en el monte de la Calavera. Pero uno de los 12 que está ahí lo iba a traicionar y abandonó a su maestro en la misma mesa que estuvieron compartiendo. Que también eso fue evidente para Jesús y para los demás. La Escritura no dice que Jesús lavó los pies de todos excepto los de Judas. Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, que cuando el Señor lavó los pies de Judas, ha de haber sido un momento conmovedor.
y al mismo tiempo fue un hecho contradictorio. Unas pocas de horas antes de la última cena, esos mismos pies que Jesús lavó estarían en la corte de Caifás para vender al que llamaba a Judas su maestro. Yo digo, ¿qué momentos tan reveladores y significativos fueron estos que vivieron los 12 discípulos? Para empezar, Jesús lavó los pies de las personas que le iban a dar la espalda. Tan solo unas cuantas horas después. Y al día siguiente, por la vergüenza que sentirían estos apóstoles, yo me imagino, no lo dice la Biblia, ni siquiera se atreverían a levantar la cara de vergüenza. Y mientras caminaban viendo los pies. No se levantaba la vista porque ellos habían cometido una cosa horrorosa, dejando a Jesús clavado en la cruz y ellos huyendo para el otro lado. Cuando recordamos estas cosas, tenemos que ver a la Escritura y Jesús les decía a sus apóstoles, ahora no entienden lo que hago, pero algún día lo van a entender. Eso fue de esa cosa de la lavada de los pies y la última cena, las palabras que el Señor utilizó ahí, el viaje al huerto de Getsemaní y lo que experimentaron ahí, todo eso estaría en el corazón de los discípulos, esos días que siguieron a la cruz. Por eso, por un momento piensa en esto. Jesús los perdonó antes de pecar. Les ofreció su misericordia infinita mucho antes que los discípulos pensaran en dejarlo. Y estamos entonces delante de algo que yo llamaría una vasija de gracia. Era lo que justamente estaba haciendo el Señor Jesús con cada uno de ellos. No sé tú qué piensas a este respecto, pero resulta casi imposible perdonar si nos hirieron profundamente, si nos dañaron muchas veces, si nos lastimaron las personas que más amamos. Cuando alguien nos hizo daño y lo encontramos, por ejemplo, en un lugar público, ¿verdad que nos escondemos para no tener un encuentro con él o con ella? Yo sí lo he hecho, O cuando recordamos que alguien nos metió el pie para que cayéramos, ¿verdad que el dolor puede ser tan severo que no vemos más allá del dolor que esto nos está causando a nosotros? No queremos saber por qué lo hizo, no queremos entender o tratar de entender. Por supuesto, tampoco queremos perdonar, lo único que queremos es dolernos. Por eso, si hoy nos duele lo que alguien nos hizo, es porque nuestros ojos están puestos en el lugar equivocado. No debemos ver el dolor ni la herida, ni mucho menos a la persona que causó el daño, sino que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Debemos dejar de ver quién nos dañó y debemos ver quién nos salvó. Si nosotros entendemos este principio bíblico, vamos a poder perdonar a aquellas personas que todavía no alcanzamos a perdonar. No voy a pedir que levanten la mano los que no han perdonado, pero yo que sé leer las mentes y los corazones, haciendo un ligero paneo aquí, ninguno se salva, No, pastor, yo ya perdoné, no se me olvida. Dice la Biblia que cuando Dios perdona, Él olvida. ¿Y tú? ¿Y yo? Permíteme un par de preguntas. ¿Peleas con mucha facilidad? ¿Dirías que tú eres de mecha corta? ¿Te cuesta trabajo establecer relaciones con otras personas que te rodean? ¿Sientes que los demás no te aceptan
Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, te quiero dar una buena noticia. Porque disfrutar de buenas relaciones con las personas es una promesa de Dios para los que tienen comunión con Cristo Jesús. La clave es no ver el daño, la clave es no ver el dañador, sino poner nuestros ojos en Jesús. Y entonces la promesa del perdón se hace realidad. Este es 1 Juan capítulo 1. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. En cierto sentido, la historia de cada uno de nosotros es la misma de los discípulos. No estuvimos en esa última cena con Jesús porque no habíamos nacido. Pero lo que Jesús hizo por esos 12 hombres también lo hizo por ti y por mí. Jesús nos lavó y nos limpió de todo pecado. Esta semana platicaba con un amigo muy amado y juntos recordábamos que el Señor Jesucristo ya nos perdonó. En el momento que creímos en Él, nos perdonó nuestros pecados pasados, todos, los pecados presentes y los que todavía no cometemos, ya están perdonados. ¿Saben cómo se llama esta cosa? Gracia. ¿Lo merecemos? Por supuesto que no. ¿Vamos a seguir pecando? No, dice Pablo. Sino que entender que el Señor ya nos lavó, ya nos limpió de todo pecado y que la obra de Cristo no terminó con un acto de limpieza, sino que Él continúa limpiándonos cada cuando, todos los días. Cada día la sangre de Cristo nos limpia del pecado y de la culpa. Jesús siempre nos está lavando. Su promesa es de limpieza de ese pecado para que el presente y para el futuro. Y cada mancha de pecado que fue afeando nuestro corazón, Cristo hoy lo limpia con su sangre. De manera que cada día que amanecemos, aunque no lo creas, amanecemos limpios de pecado. Y transcurrimos durante el día y hacemos y deshacemos. Y al final del día, ¿qué creen? Estamos limpios de pecado. Pastor, eso que estás diciendo suena tremendo. ¿Te imaginas si solamente los pecados confesados fueran los pecados lavados de Cristo? ¿Cuántos pecados tendríamos? Hay cosas que hacemos que son pecados y ni siquiera las sabemos. ¿Cómo vamos a pedir perdón de algo que ni siquiera sé que yo cometí? Tenemos una responsabilidad de traer delante de Dios nuestros pecados. Y lo que yo estoy diciendo, yo sé que es atrevido quizá para algunos, pero el Señor nos perdona. Y el Señor ya nos perdonó. Por eso podemos afirmar que Cristo sigue lavando los pies y sobre todo sigue lavando el corazón y la mente de todos sus discípulos. Discípulo es todo aquel que sigue a Cristo. Creyó en Él y ahora le sigue. Y Él sigue purificando a los que le siguen. Jesús ve los actos más oscuros de nuestra vida, pero en lugar de horrorizarse, en lugar de escandalizarse, Él dobla su rodilla y nos hace esta pregunta. Si tú quieres, yo estoy dispuesto a limpiarte de toda tu impureza. Tú decides. Y desde esa vasija de perdón, con su gracia y con sus manos, Él lava todas las manchas de nuestro pecado. ¿Saben? Hay pecados que nosotros nos da vergüenza siquiera decirlos. Aun cuando nos estamos hablando de nosotros mismos, a ese pecado es el pecado innombrable. Y cuando lo oramos al Señor, le decimos, Señor, esa cosa ahí, que bueno, tú sabes
ni siquiera a Él nos atrevemos a decir. Y viene en las manos del Señor Jesús y va donde está la suciedad y la limpia y la lava. Ninguna persona que recibe el regalo de Jesucristo permanece igual que antes. Cristo vive en nosotros, por lo tanto, tú y yo podemos hacer lo mismo con los demás y hacer lo mismo que Él hizo. Cristo nos perdonó, por lo tanto, nosotros podemos perdonar a los que nos hirieron y nos traicionaron. Sí podemos. Pero si afirmamos que no podemos perdonar, la única explicación es que Cristo no vive en tu vida. Si vieran las orejas de este pastor lo que han escuchado, esto que me hizo mi mujer, nunca se lo voy a perdonar. Ya que conoce uno de los detalles, digo, pues, está feo. Y luego llega el marido y dice lo contrario de su contraparte. Y la misma cosa, no la puedo o no lo puedo perdonar. Entonces, si yo no puedo perdonar, ¿qué va a pasar con mis propios pecados? Cristo no los va a perdonar. Y esto es parte de esta enseñanza. Cristo tiene un corazón perdonador. Por lo tanto, nosotros también podemos y debemos tener un corazón como el suyo. Dice Juan, son palabras de Jesús escritas por Juan, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo hagan. Hagan lo mismo que yo he hecho. Jesús nos lava los pies por dos razones fundamentales. Para darnos su perdón, es una manera también de mostrar su bondad y misericordia, pero lo hace para lo que sigue, para que nosotros podamos compartir su gracia. El Señor Jesús es el mejor maestro que ha existido, el mejor pedagogo que ha existido. ¿Cómo transmitir este mensaje del perdón? Lavando los pies. Y era como decirles, a ver, niños, vean lo que estoy haciendo físicamente. Esto también lo estoy haciendo en sus corazones. Ahora vayan y hagan lo mismo que yo hice. Estamos llamados a imitar a Cristo en todo. Te lo deletreo. Por aquello que se te escape algo. Me voy a arrodillar como Jesús lo hizo. Voy a tocar lo sucio de las personas que me lastimaron, me hirieron, me dañaron, me hicieron el fuchi. Voy a lavar los pies de los que me han hecho daño. Y en vez de agua va a ser agua, pero de bondad y perfume de misericordia y de mansedumbre. La palabra mansedumbre nos da cosita, porque está eso de ser manso, nos parece que es lo mismo que ser menso. Y tienen raíces diferentes. Mensum en latín. Ustedes no saben latín, yo tampoco, pero manso es la persona que ejerce la humildad. Raúl nos compartía esta mañana a Moisés, el hombre más manso que ha existido, dice la Biblia. Un hombre humilde, hijo de una princesa y de una madre hebrea. Y le lavó los pies a 2 millones de personas durante 40 años. Esa era la labor de este hombre. Por eso, de estas personas que estaban en la última cena con el Señor, había una sola persona digna de que le lavaran los pies. Y el único que merecía ser servido fue la persona que sirvió a los demás. Yo sé porque tengo algún tiempo haciendo esto que hago, que hasta acá estoy escuchando las objeciones que algunos están levantando en su corazón. Ya las oí, pastor. Yo no di la espalda, a mí me traicionaron. Yo no dejé a mi esposa, ella fue la que me dejó a mí. Yo no renuncié, a mí me corrieron. Yo no engañé, a mí me mintieron. Yo no lastimé, el lastimado soy yo. Yo soy la víctima.
¿qué sucede si el que está en lo correcto se ofrece lavar los pies del que está equivocado? ¿Qué sucede si esto lo hacemos como una forma de vida? Bueno, déjenme ir aquí al pasaje. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si el que está correcto se ofrece a sanar, lavar los pies del que esté equivocado? ¿Qué sucede si esto lo hacemos como un estilo de vida? Lo que va a pasar es que las dos personas, el que hirió y el hiriente, van a acabar los dos de rodillas. Es que no hay nada que el hombre pueda resistir cuando hay perdón de por medio. Te digo una cosa, todos creemos estar en lo correcto, porque vemos las circunstancias con nuestra óptica. Entonces, a mí me lo hicieron. Pero si volteáramos a ver a la otra persona, ¿qué está diciendo? Exactamente lo mismo. Y si hay algo que yo quiero guardar en sus corazones es esto. Por eso digo que es muy importante. Aquí en esta iglesia somos muy bilingües. El éxito en la relación entre las personas no sucede cuando se hace justicia ni cuando se penaliza al agresor, sino cuando el inocente es misericordioso con el culpable. Entonces sucede el milagro. ¿Qué queremos nosotros? Justicia. Y algunos venganza si se puede. Por eso la Escritura dice de Dios: mía es la venganza, dice el Señor. Un día una persona llegó conmigo y dijo: pastor, encontré un pasaje. Y dice la Biblia que mía es la venganza. Y traigo una contra fulanito de tal. Le digo: no, compadre, no está hablando de ti. No es tuya la venganza es de Dios. Él es el que va a hacer justicia. ¿Y cuándo lo va a hacer? No sé. ¿Y cómo lo va a hacer? Tampoco sé. Eso lo dejamos en las manos de Dios. Pero si tú y yo nos arrodillamos con quien nos agredió, te aseguro que los dos vamos a terminar de rodillas. El inocente es misericordioso con el culpable. Le voy a pedir al grupo de alabanza si me acompaña, por favor. Quiero hablarte de un caso real. Un matrimonio estaba pasando por momentos muy difíciles, muy serios, por un incidente que había ocurrido 10 años atrás. El esposo fue infiel, lo mantuvo oculto hasta que la esposa lo descubrió. Esto no es lo mismo que confesar, ¿eh? Confesar es cuando antes que me cachen yo lo digo. Si ya te cacharon, no es confesión, pues ya te cacharon. Y entonces el pastor aconsejó a esta pareja de esposos que dejaran lo que estaban haciendo y que los dos se fueran de vacaciones. Era necesario hacer un espacio porque debían tomar muchas decisiones trascendentes. Yo espero que ninguno de ustedes vive esta situación en su matrimonio, en su hogar. Pero cuando estamos en problemados de esta naturaleza, solamente hay 3 posibles maneras de responder. Una, abandonar. La segunda, pelear. Y la tercera es perdonar. Durante esos días de descanso, oraron mucho este matrimonio. Platicaron mucho, caminaron mucho. Este tiempo juntos les sirvió para reflexionar a los dos. Nadie podía criticar a la esposa. Ella tenía la razón del mundo de sentirse mal. La esposa lo podía dejar. Muchas esposas han dejado a sus maridos por menos que una infidelidad. Ella podía permanecer casada y hacerle la vida miserable a su esposo. Conozco mujeres que han convertido sus hogares en un infierno, donde ni uno ni otro quiere estar. Pero cuando llegó el 10º día del viaje,
el esposo encontró una nota debajo de la almohada que decía: prefiero no hacer nada contigo que algo sin ti. Te perdono, te amo, sigamos adelante. Esa nota fue la vasija. Y la pluma con que escribió es la jarra donde brotó ese caudal de misericordia y de amor incondicional. Y con esa agua pura la esposa lavó los pies de su cochino esposo. ¿Era cochino, sí o no? Sí, sí era. Pues, ¿qué andaba haciendo? Pero la esposa tomó el camino alto, por encima de lo que estaban viendo sus ojos, por encima de lo que sentía. Y viendo el testimonio de Jesús, decidió perdonarlo y seguir adelante. Sabes, algunos de los conflictos que tú y yo tenemos en las relaciones con las personas pueden ser dolorosos, pero solamente se van a resolver con una vasija de agua y una toalla. Te pregunto, alrededor de ella hay relaciones que se están muriendo de sed, de misericordia y de humildad y de mansedumbre. Escúchame, en la mesa donde compartes los alimentos, ¿hay alguno de los miembros de tu familia que necesita perdón? Y está comiendo contigo hace las 3 comidas todos los días. Jesús imprimió en cada uno de sus discípulos la certeza de que Él los amaba incondicionalmente. ¿Cómo? Les lavó los pies físicamente. ¿Por qué no hacemos hoy lo mismo tú y yo? Ahora mismo haz un compromiso de enmendar las relaciones con todas las personas que son parte de tu vida. Pablo escribe a los Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y con toda la sabiduría que viene de Dios, Pablo dijo: en tanto te sea posible estar en paz. Hay veces que la otra persona no quiere estar en paz, pero en lo que a ti te toca, ese es el punto que está marcando aquí Pablo. En lo que a ti te toca, haz todo lo posible por estar en paz con todos. Yo he comentado aquí, a modo de testimonio y a modo de reflexión, que yo no tuve una relación con mi padre. Y un pastor, movido por el Señor, nos dio un consejo: ve con tu papá y pídele perdón. Sabiendo que Dios estaba detrás de esto, con obediencia, y con mi esposa y con mis hijos, fuimos a visitar a mis papás un día entre semana. Tocamos, por supuesto, no se esperaban que nosotros llegáramos. Nos sentamos a la mesa y le dije: papá, vengo a pedirte perdón. Mi papá se sorprendió. Me dijo: ¿de qué me estás hablando, hijo? Le dije: papá, fui un mal hijo. Mi papá me enseñó a chillar y empezó a chillar. Él me estaba diciendo: no entiendo muy bien qué está pasando aquí, pero esta distancia que hay entre nosotros tiene que cambiar, tiene que haber cercanía. ¿Saben qué resultó de esto? Ese señor está parado ahí. Dios me bendijo con un hijo que es mi amigo, mi compadre. Este es mi cómplice. Él es indispensable en mi vida. Luego lo corro y lo vuelvo a contratar, pero siempre lo vuelvo a contratar. Yo no puedo vivir sin mi hijo.
Y eso se lo debo a la obediencia de pedir perdón por mi papá. Por eso yo te pregunto, ¿hay personas en tu vida que no has perdonado y que hoy estás entendiendo que debes perdonar? Si Dios está tocando en este momento tu corazón, te está haciendo recordar a quién o a quiénes tú necesitas irle a pedir perdón. Y si sigues el consejo de este pastor, y aunque tú no tengas la culpa, si tú vas y le pides perdón, los dos van a terminar de rodillas. Pero se necesita que alguien tome la iniciativa. Y Dios te dice, tú toma la iniciativa. ¿Hay alguien aquí que está en esa situación, que necesita perdonar? ¿Te quieres poner de pie, por favor? Te digo algo hermoso del perdón. Si tú dices, es que la persona a la que yo quisiera pedirle perdón ya murió, ¿y cuál es el problema? Aunque esté en el cielo, el perdón lo da Dios, no lo da la persona. Pero Dios quiere ver que decides tú pedir perdón. ¿Te vas a poner de rodillas delante de esta persona? Saliendo de aquí, saliendo de aquí vas y festejas a tu papá. Y después de festejar al papá, vas a agarrar el teléfono, vas a hacer lo necesario, vas a ir de visita, vas a tomar los pasos y vas a ir con la persona. Y le vas a decir, papá, hermano, amigo, compadre, jefe, hermano, por favor, perdona. Y Dios va a hacer el milagro. Vamos a orar juntos. Padre bendito, gracias te damos por el testimonio precioso de Jesús. Gracias porque Él tomó la iniciativa y se acercó y tomó la jarra con agua y el lebrillo y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Y después nos dijo, hagan lo mismo que yo hice. Jesús nunca pecó y nosotros sí. Pero tú nos invitas, Señor, esta mañana a ir con aquella persona que sabemos que hay alguna dificultad, donde la relación no es la correcta, sin importar lo que haya sucedido, quién tenga la razón o no. Yo hoy decido ir y buscar a esta persona y en tu nombre, Señor, voy a pedir perdón. Me voy a hincar con humillación, con mansedumbre, y voy a tocar ahí la herida sucia y le voy a decir, esto que sucedió, te quiero pedir perdón. Y tú, Señor, harás el mismo milagro que hiciste con los discípulos. Y estos hombres, tocados por el Espíritu Santo, dieron la vuelta al mundo. Y no seríamos lo que hoy somos sin el testimonio de los 11 discípulos que creyeron en Cristo y dieron testimonio, y nosotros recibimos esa bendición. Extiende ahora, Señor, a través de nosotros tu gracia y tu perdón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.